¿Te has preguntado alguna vez cómo la vergüenza podía ser usada como castigo? En la Edad Media, la humillación no era una consecuencia secundaria de la justicia, era el objetivo principal. Castigar no era solo infligir dolor físico. Era también, y sobre todo, exponer, ridiculizar, degradar públicamente. Y mientras hoy el castigo se oculta tras muros, juicios privados y cárceles silenciosas, en aquellos siglos, el castigo era un espectáculo, un evento social, una forma de enseñanza pública. Durante siglos, las ciudades y pueblos europeos vieron desfilar por sus plazas a hombres y mujeres condenados no solo por lo que hicieron, sino por lo que representaban. En ese mundo profundamente marcado por el cristianismo, el honor, el control del cuerpo y la palabra, la vergüenza era una fuerza que definía identidades. Y el castigo era su vehículo más potente. Uno de los mecanismos más emblemáticos de esta lógica fue la picota. Eran estructuras simples, postes con un collar de hierro o cepos de madera, ubicadas en el centro de la vida urbana. Allí se sujetaba a los condenados, a plena vista de todos. No importaba tanto el delito, a menudo eran faltas menores como hurtos, insultos o deudas, sino que toda la comunidad pudiera presenciar la degradación. El reo no solo sufría la inmovilidad y las inclemencias del tiempo, sino también la burla, el escarnio y, muchas veces, el escupitajo o la agresión de sus propios vecinos. Pero el repertorio de castigos medievales iba mucho más allá. Algunas de las prácticas más simbólicas eran profundamente teatrales. Las llamadas máscaras de la infamia son un claro ejemplo. Se trataba de piezas de hierro forjado, diseñadas con formas grotescas, hocicos de cerdo, cabezas de asno, lenguas puntiagudas. Estas máscaras no solo cubrían el rostro, transformaban al castigado en una caricatura de sí mismo. Eran usadas con especial frecuencia contra mujeres acusadas de chismosas, difamadoras o simplemente demasiado parlanchinas. La mujer habladora se convertía en una bestia, su voz en un peligro, su rostro en objeto de burla. El mensaje era claro, la lengua debía ser vigilada, especialmente si era femenina. Otro castigo profundamente simbólico era el paseo del penitente. Aquellos que cometían delitos morales, infidelidades, blasfemias, desobediencia eclesiástica, eran obligados a caminar por la ciudad cargando carteles que anunciaban su culpa. En ocasiones se los desnudaba parcialmente, se les rapaba la cabeza o se los vestía con trapos andrajosos. No bastaba con la vergüenza personal, era necesario que la comunidad viera, señalara y aprendiera. A veces, las personas debían repetir en voz alta su delito, como si la confesión pública sellara su degradación. La Edad Media también desarrolló castigos que podríamos llamar lúdicos, aunque de lúdico tenían poco. Eran castigos donde el ridículo era cuidadosamente orquestado. Vestir al reo como rey bufón, hacerlo cantar canciones obscenas o danzar ante la multitud era una forma de despojarlo de su dignidad. Especialmente en fiestas populares, los castigos se convertían en espectáculo, una forma de entretenimiento donde la justicia se mezclaba con el carnaval. Se castigaba, sí, pero también se reía, se comía, se celebraba. El dolor del otro como parte de la festividad colectiva. Uno de los castigos más crudos y simbólicos era la llamada silla de zambullida. Consistía en atar a la persona a una estructura metálica o de madera, una silla suspendida, que se sumergía repetidamente en un río o estanque. El frío, la humillación y el riesgo real de ahogamiento hacían de esta pena una de las más temidas. Este castigo era aplicado, otra vez, mayoritariamente a mujeres, aquellas consideradas mandonas, conflictivas o simplemente molestas para sus esposos o vecinos. El agua limpiaba, sí, pero también callaba. La metáfora era brutal, sumergir a la mujer que hablaba demasiado, enfriar su carácter, disciplinarla públicamente. Pero la vergüenza no solo se administraba en la plaza pública. La iglesia también tenía sus propios rituales de escarnio. En los monasterios y conventos, los castigos podían ser más silenciosos, pero igualmente humillantes.
Un monje sorprendido cometiendo una falta grave podía ser obligado a confesar en voz alta su pecado ante toda la comunidad, a rezar postrado por horas, a caminar descalzo sobre piedras afiladas, o incluso a besar los pies de todos sus hermanos en señal de humildad. En estos contextos, el objetivo no era solo castigar, sino purificar. Pero esa purificación pasaba, siempre, por la humillación del cuerpo. Y finalmente, debemos hablar del carácter teatral del castigo medieval. Las ejecuciones, los azotes, las penitencias públicas eran parte del paisaje urbano. La justicia se representaba. Y esa representación era clave para el orden social. Cada castigo era una lección. Cada rostro cubierto por una máscara ridícula era un recordatorio. Cada cuerpo expuesto, un mensaje. La vergüenza se convertía así en el principal mecanismo de control, más efectivo que la prisión, más visible que la tortura. Es fácil mirar estos castigos desde el presente y pensar que pertenecen a un pasado bárbaro, superado. ¿Pero de verdad hemos dejado atrás el castigo por la vergüenza? Hoy, la plaza pública se ha trasladado a las redes sociales. El escarnio no necesita cepos, basta un video viral, una acusación pública, un comentario desafortunado. Cambian los instrumentos, pero la lógica sigue presente. Seguimos castigando públicamente. Seguimos disfrutando, a veces en silencio, a veces sin culpa, del espectáculo de la humillación ajena. La Edad Media no ha desaparecido. Vive en nuestra relación con la vergüenza, en nuestra forma de administrar la justicia emocional y simbólica. Conocer sus castigos más vergonzosos no es solo una lección de historia. Es también un espejo incómodo. Déjame tu comentario, ¿cuál de estos castigos te pareció más cruel o más absurdo? Suscríbete para no perderte nuestro próximo video. Nos vemos en la próxima Inquisición Histórica.